sólido, también en lo espiritual, en nuestra vida cristiana, tiene que haber un crecimiento. Es decir, tiene que haber una madurez, ¿o no? ¿Me siguen? Ahora, el apóstol Pablo, en una oportunidad, le habla a la iglesia de Corintios y le dice: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di de beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido. Ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Es decir, cuando comenzamos en Cristo, ahí en nuestros primeros pasos está la lucha más fuerte. Siempre hay una pelea en nuestro interior contra el pecado, contra nuestra carne, contra nuestras emociones, ¿sí? Que nos quieren gobernar para que pequemos contra Dios. Pero en el comienzo, acá Pablo les dice: no le pude dar un alimento sólido. Tuve que ir a enseñarles el principio. ¿Por qué? Porque en esta iglesia había muchos problemas, muchos conflictos, había muchos celos, muchas rivalidades. Entonces, le tuvo que dar el principio de la palabra. No le pudo dar un alimento sólido, algo para personas con más crecimiento espiritual. ¿A qué voy con esto? Que hay etapas en nuestra vida, ¿no? No podemos tener a nuestros hijos a UPA como el bebé, y mira a mi hija Manuela, que ya está grande, tiene 10 años, no la puedo tener a UPA todo el tiempo, ¿no? En brazos. Hay momentos, y también no le podemos dar al bebé un churrasco, una tira de asado, ¿no? ¿Qué comen a la parrilla ustedes en sus países? ¿Churrasco también le dicen? No le podemos dar una carne así porque no está preparado. Entonces nosotros también tenemos que entender en qué nivel espiritual estamos y cómo estamos creciendo, ¿sí? Tenemos que crecer, porque no es normal que pase 1 año, 2 años y el bebé siga chiquitito, ¿o no? Eso está mal porque no hay un desarrollo, entonces hay un problema. Y de la misma manera, nosotros en Cristo no podemos seguir con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, siendo bebés espirituales, ¿sí? Siendo bebés espirituales. Tiene que haber crecimiento en nuestra vida. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra. Estamos leyendo la palabra, somos 20 y pico de personas compartiendo este proceso de ir conociendo, de leer la Biblia en 1 año, ¿sí? Cada día tenemos cierta cantidad de capítulos de la palabra, estamos leyendo, otros también estamos haciendo un estudio bíblico aparte, que es muy bueno. Y encima, justo el libro que nos tocó, la familia. Tantas cosas para aplicar, ¿o no? Es de enorme bendición y eso trae crecimiento a nuestra vida. Cuando una persona no crece, está en problemas, porque necesitamos crecer. De hecho, Jesús quiere que crezcamos, quiere que maduremos y que llevemos ¿qué? Claro, que llevemos fruto. Que llevemos fruto, tiene que haber un crecimiento en nuestra vida. Voy a recordar la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, ¿no? Dice que una parte de las semillas cayeron en piedra, tenía un poquito de tierra, entonces brotó la semilla, pero enseguida el sol la marchitó y no pudo crecer mucho. Otra parte creció entre espinos y creció un poquito más, pero los espinos ahogaron las plantas y se secaron, se murieron. Ahora, Mateo 13:8, que es la última parte de las semillas, dice que
Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron, atento acá, una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Qué quiere decir? Que vamos de menor a mayor. Tiene que haber un crecimiento en nuestra vida. Y no te compares con los demás de decir, bueno, mirá, aquel ya se lo ve tan ordenada su casa, su familia, tiene tanta bendición. No debemos compararnos, ¿sí? Está bien ver el testimonio de los hermanos que nos anime a decir, yo quiero esa bendición. Yo quiero crecer como mis hermanos. ¿Amén? Pero no para ponernos mal y decir, no, yo no puedo, no sirvo, mirá, yo soy chiquitito comparado al lado de esas personas, ¿no? Tenemos que entender el tiempo y el proceso que estamos pasando. Pero lo natural en la vida cristiana y también en el proceso de sembrar es que cuando vos sembrás algo, se multiplica, ¿o no? Si pones una semilla de tomate, te da una planta con muchos tomates y eso tiene muchas más semillas cada tomate. Entonces hay una multiplicación en lo natural, pero también debe ser así en lo espiritual para nosotros como personas en Cristo. ¿Ven? Pero me encanta que dice que va del 30 al 60 y al 100 por uno. 100 veces más. Después, en los otros evangelios, en Lucas y en Juan, cuentan también la historia, pero al final lo dice al revés. Dice que va del 100 al 30, al 60 y al 30. No debemos ser así que empezamos con todas las ganas y nos vamos cayendo. No, mejor es que empecemos de a poquito. En Argentina decimos despacito y por las piedras, ¿no? Ir seguro, dando paso firme, ¿sí? De a poquito, pero prendidos del Señor. Amén. Amén. Creyendo que Él nos va a bendecir y nos va a hacer crecer, ¿sí? Porque de hecho Jesús en Juan 15, me encanta, no lo vamos a leer todo, y me encanta porque también fue una palabra que marcó mi vida. Aquí no lo hemos hecho todavía, pero tomábamos momentos para hacer tiempo de oración y pequeños grupos de personas, 3, 4 personas, y en ese grupito que poníamos algunos motivos de oración, venía a mi mente, no fue audible, pero venía a mi mente Juan 15, Juan 15. Yo tenía 1 año de estar en la iglesia, ni sabía qué decía Juan 15. Pero cuando llegué a casa lo busqué, lo leí, y es preciosa esta palabra, ¿no? Acá Jesús habla que Él es la vid verdadera, que tenemos que permanecer en Él, su amor en nosotros, guardar sus mandamientos, y que así como el Padre lo amó a Él, Él nos ama a nosotros, ¿sí? Dice tantas cosas preciosas y aplicables a nuestra vida, pero quería de esto marcar, de este capítulo, el versículo 8, que dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y acá se pone lindo porque dice, eso le da mucha gloria a mi Padre. Es decir, que nuestra vida, ¿sí?, glorifica a Dios. Debemos vivir para la gloria de Dios. Y es llevando mucho fruto. Pero es Dios el que hace esa obra en nosotros. No es que nosotros tenemos que salir y esforzarnos, sí tenemos que hacer lo nuestro, pero no es que tenemos que desvivirnos, gastar nuestra vida para que los demás vean fruto, sino que lo precioso de esto, pero acá viene el punto difícil, acá viene lo duro para nuestro espíritu, para nuestra alma, porque
el que da el fruto es Dios cuando estamos conectados en Él. Nosotros da el ejemplo que somos una rama de ese árbol que es Jesús. ¿Sí? Y cuando está conectada la rama del tronco, fluye la vida, fluye la savia, los nutrientes, ¿o no? Entonces hace el árbol que esa rama dé fruto. Es Jesús en nosotros el que nos hace fructificar. Pero nuestra tarea es aferrarnos a Él, no separarnos de Cristo. Pero el tema es que para nuestra carne esto significa que yo tengo que morir a mi fuerza. Y tengo que reconocer que el fruto que hay en mi vida fue por gracia de Dios. Nosotros siempre oramos y decimos, Señor, gracias por lo que nos diste, por lo que nos toca vivir, por cada bendición. Y reconocemos de que donde estamos hoy y todo lo que hemos alcanzado, cada bendición económica, el trabajo, todo lo que tenemos, fue por su gracia, fue por su bendición. Obviamente, con mi esposa nos levantamos a las 4:30 de la mañana para trabajar. Y trabajamos, tenemos que hacerlo, pero es la bendición de Dios que está sobre nuestras vidas. Amén. Y que el Señor nos da gracia, nos favorece, nos da sabiduría para administrar lo que puso en nuestras manos. Y lo vemos, somos testigos de eso todo el tiempo. El año pasado tuvimos 4 meses sin trabajar por un error de los papeles de la oficina y Dios lo permitió. Podía haberme enojado y decir, no, ¿por qué? Si yo cumplo, soy buen empleado. ¿No? A la empresa y a Dios, y Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no mirás mis documentos? Si yo encima quiero servirte, quiero que tu reino crezca en este lugar, ¿te olvidás de mí? Me van a echar, me van a deportar, ¿qué va a pasar? No pueden venir esos temores. Pero nosotros dijimos, no, gracias Señor por lo que hoy nos permitiste, lo vamos a tomar como un descanso. Y de verdad Dios nos bendijo, no nos faltó nada. 4 meses sin trabajar y somos 5 personas en casa. Somos 5. Y hay que pagar el alquiler, y hay que pagar los servicios. Y Dios nos ha bendecido. Pero aunque vinieron esos pensamientos y vinieron esos ataques, ¿qué vas a hacer ahora? ¿No? Porque si no vienen pensamientos, viene una persona que te pregunta, ¿y ahora? ¿Los documentos? Pero también damos testimonio de esto, que eso que se demoró y terminamos 4 meses sin trabajar, Dios nos bendijo, nos proveyó todo lo necesario, no nos faltó para comer, no nos faltó dinero, Dios nos ha bendecido. Y hoy, ya hace 5 meses, pudimos hacer la renovación de la carta. Y tengo compañeros que hace más de 1 año hicieron la renovación, que estábamos en el mismo grupo y todavía no tienen la decisión. Y nosotros lo hicimos hace 5 meses y ya nuestras cartas se están imprimiendo. Es decir, estábamos últimos. De hecho, para sacar el turno, para renovar, teníamos 1000 personas delante, 1000 documentos. Así que cuando fuimos a preguntar ahí a la oficina de migración, nos dijeron, tranquilo nomás, porque hay 1000 documentos antes que los tuyos. 1000. Pero Dios nos quitó del último lugar y nos puso adelante. Fue Dios. No fue el contacto, no fue el abogado. Fue Dios. Señor, gracias. Nos rendimos a tu voluntad. Sabemos que si estamos en esta tierra es porque vos nos trajiste a este país y nos rendimos a tu voluntad. Obviamente que nos da inseguridad. Porque decir, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Pero eso es lo lindo de caminar en la fe. Porque aunque la situación me diga, esto no es seguro, yo sé que estoy tomado de Jesús y que todo lo que pase en mi vida, Él lo va a transformar en bendición, Él lo va a cambiar en bendición. Y eso es lo que nos hace crecer, porque lo conocemos más a Él. Como siempre digo,
cada palabra que escuchamos es como en el rompecabezas ir poniendo una piecita más. Cada vez que nos reunimos y escuchamos un mensaje, cada vez que escuchamos una predicación, cada vez que leemos la palabra, es como que nuestra visión de Dios se va ampliando, va creciendo. Entonces lo podemos conocer más. Y eso es madurar espiritualmente, es conocerlo a Él, aferrarnos a Él a pesar de las situaciones. No quiere decir que no voy a sentir emociones y voy a estar triste, voy a estar preocupado, lo voy a sentir. Pero el Espíritu Santo me ayuda a poder contener eso. Y de hecho, muchas veces nos da alegría en esos momentos. Dios nos bendice en esos momentos. Porque es loco, pero es Él. Nos tocó estar en el hospital con nuestra hija, con cáncer. Y nosotros, amando a Dios, teniendo yo 1 año de conocer a Dios, de comenzar en la iglesia, le hablábamos a la gente y le decíamos, Dios es poderoso y hace milagros. ¿Y vos qué haces acá? Estoy esperando un milagro. Entonces, y nos alegrábamos en ese momento. Pero no fue que nos codeábamos y decíamos, no, alegrate, alegrate. No, era el Espíritu de Dios en nosotros. No fue ni siquiera nuestra fe de decir, yo tengo fe que Dios va a hacer. No, sino que nos rendimos, Señor, por favor, hace un milagro en nuestra hija. Y que sea pronto, por favor. Y 4 meses tardó en llegar el milagro. Pero en todo ese proceso nos aferramos más a Dios, nos aferramos a su palabra. De hecho, cuando recordaba este testimonio del pastor que fumaba, recordaba una situación nuestra también, que ahí en el medio de la operación, que no pudieron sacar el tumor, nos comíamos la Biblia, con ansiedad, con angustia, pero Señor, háblame. Y estaba leyendo Isaías 41, y creo que en el versículo 10-12 más o menos dice, buscarás a tus enemigos y no los encontrarás, serán como nada, como cosa que no existe. Y yo dije, Dios me habló, y lo creímos en nuestro corazón. De hecho, ya teníamos esa seguridad en nuestro corazón de que nuestra hija iba a ser sana. La teníamos por medio del Espíritu. Pero la situación real era que la estaban operando, que no pudieron sacar el tumor y que estaba todo complicado. Pero 4 meses después, Dios quitó ese tumor, lo sacó milagrosamente. Quedó el espacio vacío en las imágenes ahí. ¿Sí? Entonces, Dios cambió nuestra realidad. Por eso es que tenemos que tener nosotros también esa actitud de creerle a Dios. Que cada vez que nos reunimos la oportunidad de conocerlo a Él. Es la oportunidad de escucharlo a Él. Que cada palabra que soltamos en este lugar, Dios está hablando para mi vida. No es, uy, qué lástima que el hermano no vino porque esta palabra le iba a venir bien. No, es para mí. Primero es para mí, después la comparto. Señor, yo quiero que hables a mi vida, quiero crecer espiritualmente. Quiero alcanzar lo que vos ya determinaste en mi vida. Y quiero dar el fruto que vos ya preparaste que diera en tus caminos. Entonces, el Señor dice que nos van a conocer el mundo, las personas que somos discípulos de Dios, porque van a ver un frutito, un fruto pequeño. No, van a ver en nosotros mucho fruto, mucho fruto. Dice, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y si dice verdadero es porque puede haber ¿qué? Falso discípulo. Dios nos libre de la falsedad. Dios nos libre de caer en caretas, en máscaras. Queremos
ser genuinos delante de Él y poder cumplir su misión. Dice, si somos verdaderos discípulos, esto le da mucha gloria al Padre. Honramos a Dios con nuestra vida, con nuestros hechos, con cosas sencillas, ¿no? Por eso es quitar el mito de, no, la persona espiritual es la que huelo demonios. No, no sé si Dios te da el don, pero el Señor nos lleva a que damos mucho fruto en lo sencillo, mostrando el amor de Dios a otras personas, ¿no? Hay dones espirituales, sí que los hay, pero de esta manera mostramos que somos verdaderos discípulos de Dios. Por ejemplo, si hablamos de fructificar, tenemos en Gálatas 22 la traducción viviente, NTV. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, que dice que es el primero, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control o dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Bueno, acá el apóstol Pablo marca esto porque anteriormente marca el pecado de la carne. Todas las cosas que son obras de la carne, ¿sí? Pero, bueno, de hecho, marca que lo que produce la carne son obras, ¿sí? Y lo que produce el Espíritu es fruto. Fruto. Y Dios quiere que llevemos mucho fruto. Entonces se va a ver, o sea, en nosotros si tenemos amor. Si tenemos amor. Alegría. No quiere decir que vas a estar riéndote todo el día. ¿Sí? A veces esa alegría y esa paz está dentro, pero va a salir. No es que estoy contento, no. Está dentro nada más, ¿no? Se ve, porque nos dice la palabra, ¿no? Que el corazón alegre hermosea el rostro. Sale a flote, sale a luz lo que hay dentro nuestro, ¿o no? ¿O no ven personas alegres? O al revés, no ven personas enojadas, ¿sí? Pero no es solamente el exterior, sino que por dentro hay dolor, hay angustia, y eso nos lleva a entender a las personas, o por lo menos a tratar de entender, ¿sí? Entonces, no sé si a alguien le falta alguno de estos frutos. ¿Tienen todos? Paciencia. Es algo que debemos desarrollar. Y de verdad que yo era muy impaciente. Cuando empecé a trabajar, bueno, en el trabajo también, pero cuando empecé a manejar, todo el tiempo enseguida tocaba bocina, correte, mirá. Y hoy no, ya maduré en eso. Y bueno, espero y tal vez la persona de adelante tarda mucho y digo, bueno, vamos a esperar un poquito más, ¿no? Porque a veces uno no sabe lo que está pasando delante, ¿o no? No lo ve. Entonces pero no es porque que yo sea el hombre más paciente, sino que creo que es Dios el que me ejercitó y me capacitó en esa área un poquito más. No es que, qué paciente, pero bueno. Entonces, el Señor quiere que llevemos mucho fruto. Y el primero es el amor. El amor. ¿Sí? Ahora, también quiero reforzar esto con 2 de Pedro 1:5, que dice, precisamente por eso, esfuércense en añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, ¿sí?
al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. Otras versiones dicen sumisión a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Qué lindo que la palabra empieza que si damos fruto es primero amor, y si hay crecimiento espiritual en nosotros, lo cerramos con amor. Amor al principio y amor al final. Siempre tiene que ser nuestra vida en amor. ¿Por qué? No tenemos que forzarnos, tengo que amar. No, tengo que llenarme del amor de Cristo. Porque si no, eso es religiosidad. Y eso es lo que entristece a las personas, lleva a la depresión, decir, yo no puedo hacer lo que otros hacen. Claro, nuestra carne no puede. Pero si nosotros sujetamos nuestra carne, morimos a nuestra carne y nos, como decía acá, nos sometemos a Dios, recibimos su amor y ese amor va a fructificar, va a ser visible a nuestro alrededor. Y dice en el final, me encanta que empieza diciendo esfuércense por añadir. No es solamente, bueno, Señor, dámelo, lo recibí y ya está. Hay un esfuerzo, hay que trabajarlo. ¿Sí? Primero es la fe porque creemos en Jesús. Llega el Evangelio, llega el mensaje de salvación en nuestra vida, lo creemos. Pero después tenemos que crecer en la virtud y en el conocimiento. Tenemos que aprender la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, tiene que haber un esfuerzo. Ahora, en el versículo 8 dice, por estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán, esto no lo digo yo, lo dice la palabra, que sean inútiles e improductivos. Si nosotros nos esforzamos en el conocimiento de Dios, todas estas virtudes van a ser una realidad en nuestra vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo el fruto del Espíritu, y va a ser abundante en nosotros, y de esta manera demostramos que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Cristo. Amén. Pero hay un esfuerzo de nuestra parte. Hay una tarea, ¿sí? Hay una tarea. ¿Por qué? Ahora, hablamos del crecimiento abundante y del fruto, ¿sí? Si nosotros somos árboles, el árbol bueno, ¿qué da? Un fruto bueno. ¿Y quién se come ese fruto? ¿El árbol? No, lo comen los demás. Entonces la obra que Dios va a hacer en nuestra vida y está haciendo en nosotros es para que ese fruto lo coman los demás. Así que no te enojes cuando te coman la paciencia. No te enojes. Entonces, ese fruto es para que seamos de bendición a nuestro entorno. Dios nos va a hacer fructificar en abundancia. De esta manera demostramos que somos hijos de Dios, que somos verdaderos discípulos de Él. Y lo que a mí me encanta es que no podemos con nuestra fuerza, no podemos hacerlo, porque podemos ponerlo esto como con reglas y decir, habla bien, sé educado, sé paciente, no toques bocina en el semáforo. Cuando se está maquillando tu esposa, no la estés apurando. Dale que llegamos tarde, ¿no? No pasa. Entonces, ¿qué pasa? No son reglas de no hagas esto, no hagas lo otro, sino que es el Espíritu Santo en nosotros cuando rendimos nuestra voluntad y nos sometemos a Dios. Señor, yo quiero vivir en tu gloria. Quiero vivir para tu gloria. Quiero que sea visible tu amor en mi vida.
Y cuando nos rendimos decimos, Señor, yo no puedo, no tengo paciencia. No puedo. Este me grita, me insulta y le quiero arrancar la cabeza. Y sí, son mis emociones. Pero no lo hago, Señor, me rindo, muero a la venganza, muero al orgullo. Porque muchas veces, ¿por qué nos queremos vengar? Porque nuestro orgullo fue dañado, ¿o no? Y me debe algo, me lo tiene que pagar porque me ofendió. Entonces, Dios nos hace morir a nuestro orgullo y nos da humildad. Y decir, bueno, está bien. Tiene un mal día, andás a ver los problemas que tiene. ¿Sí? Y conté muchas veces que tenía un jefe, un encargado, un supervisor, que me perseguía, me buscaba los detalles más pequeños para corregirme. Y yo ya tenía 2 o 3 años en el Señor y decía, bueno, tengo que aguantar. Y lo estaba aguantando. Pero llegó un momento que se me voló la paloma y le digo, ¿qué te pasa? Le digo, ¿tenés un problema conmigo? Y no, me dice, no. Bueno, le digo, si no lo hablamos. Ahí volvió la paloma. Entonces, cuando él me llama aparte para hablar, me dice, ni hablamos del trabajo. Me empezó a contar que se había separado, que su esposa no dejaba ver a su hijo y un montón de problemas. Y bueno, la ligaba yo. Pero por lo menos tuve el momento de poder escucharlo y entender que tenía otros problemas y bueno, explotaban por ahí. Y a veces somos esas personas que parece que nos atacan, pero en realidad es la conexión a través de ese problema de poder decir, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, Dios permite eso para que vos puedas mostrar el amor de Dios, la paciencia, y puedas hablarle de Cristo a esas personas. Y Dios prepara esos momentos. Entonces, no tenemos que cegarnos y decir, no, me están atacando. Y más acá que estamos en otro país, decir, no, me atacan porque soy latino. No. Son momentos que Dios permite para que mostremos mucho fruto. Mucho fruto. Pero lo bueno de esto es que lo damos a este fruto a través del Espíritu Santo, a través de Él. Esa obra solamente la puede hacer Él, no son nuestras fuerzas, no es nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, no es el dominio propio, mi disciplina, no es mi disciplina, sino que es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros el que obra de una manera que podamos mostrar al mundo el amor de Cristo. Amén. Y para concluir, quería marcar, como venimos haciendo cada domingo, fijar un principio. El principio de hoy es que somos una iglesia cristocéntrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente a través de Cristo el Padre nos ve completos. Solamente a través de Cristo el Padre nos ve purificados. Solamente a través de Cristo Dios nos ve santificados, porque esa es la obra que hizo Jesús. ¿Sí? Nosotros creemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son 3 personas, pero son una. ¿Sí? Esa es la unicidad de Dios. Bueno, hace poquito lo estudiamos también. Los atributos de Dios. Precioso poder conocer más de Él. Es decir, no es que nosotros podamos alcanzar la salvación por nuestras obras, no es que nuestra vida se base en disciplina, ¿sí? Sí debemos serlo, ¿no? Porque Dios es Dios de orden, pero la obra la hace Dios a través de su Espíritu. Jesús vino a la tierra a pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar, el pecado. Ofendimos a Dios con nuestro pecado. Pero lo precioso es que Dios hizo un plan de salvación para que podamos estar en su presencia. Para que esa gloria que el hombre perdió,
porque dice que todos pecamos y fuimos destituidos, para devolvernos eso que el hombre mismo decidió mal y lo perdió. Dios hizo un plan, entregar a su Hijo unigénito, a Cristo. Por eso es que Cristo vino a la tierra, murió, se entregó en esa cruz, cargó el pecado, cargó la maldad, cargó aún las enfermedades, ¿sí? Y me encanta un pasaje que dice que el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Jesús tomó ese acta de decretos que Satanás tenía, todos los pecados anotados, ¿sí? Y si no nos arrepentimos, Satanás la tiene ahí. Pero cuando nos arrepentimos, simbólicamente se la estamos dando a Jesús, esa lista de pecados, y Él la clavó en la cruz. Y dice que triunfó sobre ellos, sobre Satanás y los demonios. Triunfó, los exhibió públicamente, los avergonzó en la cruz. Satanás y los demonios pensaban que ahí ya estaba su victoria, porque mató al Hijo de Dios, al unigénito de Dios. Pero en realidad se cumplió el plan de salvación, porque tomó nuestro lugar, porque fue santo, perfecto, sin mancha, sin pecado. Y es por eso que la palabra dice que busqué a alguien que separara la brecha entre el Padre y los hombres. Y no lo hallé, dijo Dios. Entonces envió a Jesús. Él separó la brecha. Él separó en medio, ¿sí?, de los hombres, de la humanidad y del Padre. Y solamente a través de Él, el Señor, el Padre, nos ve completos. Nos ve sanos, nos ve perfectos, porque nos ve a través de Jesús. Ese es el filtro. Es Jesús. Él se paró en la brecha y pagó por nosotros. Es por eso que somos una iglesia cristocéntrica. Es solamente a través de Jesucristo, ¿sí? Y la obra de su Espíritu Santo nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace llevar mucho fruto. No sé cuántos de ustedes quieren tener mucho fruto en su vida. Yo quiero. Y el fruto no es solamente espiritual, ¿sí? El fruto es para todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Va a haber bendición en nuestra casa, en nuestra familia, en la salud, en las finanzas, en la economía. De hecho, Dios nos bendice hasta con creatividad, con sueños, con anhelos, con deseos que Dios pone en nuestro corazón para que seamos de bendición a otros. ¿Cómo te das cuenta que un sueño es de Dios? Leímos un libro muy bueno, El dador de sueños. Y hay una característica fundamental, que cuando vos tenés un sueño que viene de parte de Dios, ese sueño ayuda a encender a otras personas, ¿no? Hacía una analogía, un simbolismo de como cuando la gente se reúne con muchas velas, ¿no? Este sueño que a mí me enciende, que a mí me apasiona, tiene que encender la vela del otro, tiene que encender la lámpara del otro. No es mi superación personal, tiene que ser de bendición para otros. Y eso hace Dios. Dios nos hace dar fruto en todas las áreas de nuestra vida. Y en la economía también. No es que Dios dice, o como está ese paradigma, ¿no? Que para ser humilde tenés que ser ¿qué? Pobre, ¿no? Y por lo menos en mi país, en Argentina, hay mucha gente pobre que no es humilde, es orgullosa. De hecho, tristemente, se hizo una cultura de estar orgulloso de esa pobreza. Es triste, es triste. Pero cuando llega el Evangelio cambia eso. Cambia la mentalidad, la forma de pensar. Pero los gobiernos han promovido esto. Esa cultura. Y Jesús vino a cambiar nuestra vida, a hacerla fructífera y a darnos bendición, ¿sí? No voy a dejar de ser humilde
porque tenga más dinero, porque tenga más bendición o más bienes. Tengo que cuidar mi corazón de no enorgullecerme, de no ser soberbio cuando sea prosperado. Debo cuidar mi corazón. Pero cree también que Dios va a bendecir tu economía. Amén. De hecho, vemos los grandes hombres de la fe en la palabra y Dios los bendijo económicamente. O queremos la bendición espiritual nomás y no, está bien, la plata, no me bendigas económicamente. ¿O no? Es toda. La bendición de Dios es integral. Pero tampoco es solamente económica. No es evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Sino que Dios nos bendice en todo y también el Espíritu Santo nos da esta capacidad de poder ver y disfrutar de lo que hoy tenemos, de la familia, de lo que hoy tenemos. La palabra nos dice que es don de Dios que el hombre pueda disfrutar, escuchá, de la comida y de la bebida, del fruto de su trabajo. Es un regalo. ¿Cuánta gente hay que trabaja y que gana más dinero que nosotros? Pero no lo disfruta porque no tiene ese don de Dios, no tiene ese regalo de Dios, porque no lo conoce. Nosotros lo estamos conociendo y vamos a seguir creciendo y profundizando en el conocimiento de Dios para que nuestra vida lleve mucho fruto y dé gloria al Padre. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que podemos compartir, por tu palabra que es preciosa, porque hablas con claridad a nuestra mente, a nuestro corazón, y no solamente queremos escuchar tu palabra, sino que queremos vivirla, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a humillar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, a rendirnos delante del Padre, a reconocer que somos débiles, pero queremos aferrarnos a ti, Señor. Creemos, Señor, que solamente permaneciendo en ti vamos a llevar mucho fruto. Creemos, Señor, lo que dice tu palabra, Señor, que solo llevando mucho fruto vamos a demostrar al mundo que somos tus discípulos, Señor. Y creemos que ese fruto, primero, es en nosotros, en nuestro carácter, Señor, que vas a moldear nuestro carácter a tu imagen y a tu semejanza. Señor, queremos reflejarte a ti. Queremos morir aún a nuestra cultura, la cultura de nuestros países, la cultura de nuestra familia, aquello que es contrario a tu voluntad y a tu cultura, la cultura del reino, Señor. No nos olvidamos de dónde venimos, pero aquello que va en contra tuya, Señor, queremos renunciar y ponemos por prioridad hacer tu voluntad. Queremos que tu reino siga creciendo. Queremos, Señor, que tu espíritu nos haga fructificar. Que el fruto de tu espíritu sea visible, Señor, en nuestra vida. El carácter de Cristo. Señor, que en nosotros sea abundante el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la fidelidad, Señor, y aún el dominio propio. Creemos, Señor, lo que dice tu palabra. Ese espíritu que te levantó, ese espíritu de poder que te levantó y te sentó a la diestra del Padre, te levantó de los muertos, ese espíritu es el que mora en nosotros. Tenemos poder, Señor, por medio de tu espíritu. Y queremos, Señor, que nos des esa sensibilidad, que nos des esa percepción espiritual para seguir creciendo en el conocimiento de tu persona, Dios.